Dios lo bendiga, salud en el nombre del Señor. Gracias a Dios por este nuevo día. Deseo muchas bendiciones de parte de Dios y gracias al Señor por esta bendición que nos da. Y aquí estamos nuevamente con la palabra del Señor el día de hoy. Y bueno, he estado hablando un poco acerca de lo que tiene que ver con la conciencia y la eternidad después de la muerte física. Y también hablé acerca del lugar de los muertos, del Hades, Seol, infierno, que por sí son una misma cosa. De pronto algunas características de los seres allí en este lugar, de la conciencia y los tormentos que de pronto, lo que sucede allí de por sí. Y bueno, le invito a que vea los videos. Por aquí en esta parte le dejo algunas tarjeticas, por ahí puede mirarlo y puede mirar esa enseñanza y también pues aclara muchas cosas que de pronto están por ahí. El día de hoy quiero hablar un poco más allá, quiero hablar de las resurrecciones. Son varias, pero están divididas en dos sesiones, primera y segunda resurrección, aunque son varias. Y bueno, yo hablaba de que el destino final de los seres cuando mueren no es el Seol, no es el destino final. Y bueno, de pronto muchos tienen el conocimiento, pero bueno, quiero dar unos puntos importantes allí. Hay muchos que de pronto no creen en lo que tiene que ver con la resurrección. Es más, eso en el tiempo de Jesús se veía. Algunas sectas de ese tiempo no creían en la resurrección. Inclusive hasta los tiempos de Pablo le tocó de pronto en muchas ocasiones aclarar esos términos y aclarar más bien la doctrina. Y él habló en Corintios en el capítulo 15, en el verso 12, quiero leerle este texto. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. El verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados. Es lo que dice la palabra de Dios ahí en Corintios. También Colosenses, Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, un párrafo muy conocido. Tesalonicenses 4:13, en la primera carta dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Así que yo creo que bíblicamente queda claro, que bíblicamente podemos dejar aclarado este término de que la resurrección es 100% bíblica. Y si usted cree que Jesús resucitó, también debemos creer de que nosotros, los que creemos y obedecemos la palabra de Dios, nosotros que seguimos y profesamos la fe de Jesucristo, también seremos resucitados. ¿Cómo seremos resucitados? Quiero hablar un poco acerca de esas características, unas pocas características acerca de los resucitados. Y vuelvo a Corintios, en el capítulo 15, en el verso 35, escuche lo que dice. Dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Quiero darle unas pocas características porque son bastantes. De pronto toco en otra ocasión el tema de profundidad. Las características vienen sí porque la palabra de Dios enseña que seremos como el Señor es. Entonces aquí se hace esta pregunta Pablo: pero ¿cómo resucitaremos? ¿Con qué cuerpo? El verso 41 dice: una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de la otra, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción; se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder; se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual.
Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, de Adán, traeremos también la imagen del celestial, que es Jesucristo. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción heredará la incorrupción. Esto lo que nos enseña la palabra aquí en este lugar es que cuando resucitemos, cuando resucite la persona, resucitará inmortal, es decir, que ya no vuelve a morir. La carne y la sangre ya no serán partícipes en ese momento, así que la transformación es sublime. Este cuerpo mortal que no tiene ninguna gloria, cuando resucite recibirá una gloria celestial. Ya decía con anterioridad que seremos tal como es el Señor Jesús. Sigo leyendo el verso 51. Aquí digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá ese texto o esa palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la victoria por medio de su muerte y su resurrección. Así que mire que hay unas cosas importantes aquí. Jesús tenía al resucitar unas características. Si usted recuerda, le adelanto un poco, dice que cuando los apóstoles estaban en cierto lugar, Jesús se apareció en medio de ellos, no tocó la puerta, no entró por la puerta. Se habla de que estaba glorificado y entró, no sé si pasó las paredes, de alguna manera sublime, entró por ahí. Esas son características más o menos adecuadas a lo que podemos entender de cómo serán los muertos que resucitarán después de que el Señor toque la trompeta, porque la resurrección se dará cuando el Señor toque la trompeta. Ahora, hay unas características importantes aquí, y es que hay dos clases de resurrección, y una está en el mismo capítulo de Corintios, el capítulo 15, todo en la primera carta, en el verso 23 dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo es el primer personaje, el primer ser que ha resucitado y que no ha vuelto a morir, porque antes de Jesús sí murieron otras personas, claro, como quienes, como el hijo de la viuda de Naín resucitó, el hijo de Jairo, la hija de Jairo resucitó también, Eutico también resucitó, entre otros personajes que resucitaron, pero estos personajes volvieron a morir. El día que Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que se estremeció y los sepulcros fueron abiertos y algunos santos resucitaron y llegaron a las casas de sus conocidos, pero estas personas volvieron a morir. Mas Jesucristo es el primero que ha resucitado y no ha vuelto a morir, por eso se le llama las primicias, que es lo primero. Y aquí está el orden, dice: primero Cristo, que es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En Tesalonicenses 4:13, en la primera carta, lo que dice que al sonar de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el segundo grupo de la primera resurrección, que es la iglesia. Los que murieron en Cristo escucharán la voz de Dios y se levantarán con un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no se deteriora, un cuerpo inmortal que no va a volver a morir. Mírenle las bendiciones grandes de creer en la palabra de Dios y creer en el Evangelio. Ahora, hay otro grupo
que está en Apocalipsis, en el capítulo 20. Ahí hay un grupo de personas que son los mártires de la gran tribulación. Esas personas que murieron en la gran tribulación serán resucitados al finalizar los 7 años de la gran tribulación, y ellos entrarán al reinado milenial, que es otro tema, pero entrarán a reinar, a participar del reinado milenial. Eso se le llama la primera resurrección. A eso le llamamos la primera resurrección. Ahora, ¿cuál es la segunda resurrección o el grupo de la segunda resurrección? Está también en Apocalipsis, en el capítulo 20, desde el verso 13 en adelante. Y lo que nos habla, lo toqué en la reflexión anterior, que le recuerdo, puede ir a mirarla, por ahí le dejo la etiqueta para que vaya y la mire. Estaba hablando un poco acerca de esas personas, que son los que resucitarán después, finalizado el milenio, van a resucitar unas personas. Pero esas personas que resucitarán allá ya no son los que murieron en Cristo, porque ellos también van a resucitar. Los que murieron sin obedecer la palabra de Dios, que están en la misma Hades, dice que el Seol los entregará, el Hades los entregará, la muerte lo que tiene que ver con el Hades lo entregará, el mar entregará a los muertos, dice la palabra de Dios, que lo puede leer ahí en Apocalipsis 23 hasta el verso 15. Ellos resucitarán, pero ya no resucitarán para entrar de pronto en los privilegios. Ahí es donde enseña la palabra de Dios, que el que no selló escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago que arde con fuego y azufre, que es el destino final. El destino final de los que mueren sin creer la palabra de Dios es el lago de fuego. El destino final de los que mueren en Cristo, creyendo y obedeciendo su palabra, es cielos nuevos y tierra nueva. Así que eso es parte de lo que tiene que ver con las resurrecciones. Ahora, otra de las características de los resucitados en Cristo: la muerte ya no va a existir más. Por ende, usted lo que tiene que ver con el dolor, lo que tiene que ver con la enfermedad, lo que tiene que ver con las angustias, eso ya no va a existir más. Es más, muchos de pronto tienen enfermedades y se aquejan y se duelen de esas situaciones. Pues déjeme darle una buena noticia: ya no va a existir más eso, ya no va a existir más. Es más, hay personas que de pronto le falta una mano, le falta un pie, tiene una deficiencia física. Créame, al ser transformados, usted va a recibir un nuevo cuerpo glorificado. Allá no le van a correr los años, ya usted no va a tener que echarse crema en su piel para que se vea mejor. No, va a tener un cuerpo totalmente diferente. Así que las enfermedades es producto de la muerte, por la muerte, pero como ya no va a haber muerte, ya no va a haber más dolores. Así que eso es parte de lo que quería decirle referente a lo de las resurrecciones. También quiero leerle Filipenses en el capítulo 3, en el verso 20, lo que dice. Hay una versión que me gusta mucho que dice: el cuerpo físico será cambiado a un cuerpo glorioso semejante al cuerpo de Cristo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede cambiar, sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso es parte de la gloria que va a tener el cristiano después que sea transformado. Hay otra parte que nos enseña, que está en Daniel, acerca de las resurrecciones. En el capítulo 2, en el verso 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto está hablando de Apocalipsis 20, en el capítulo 13 hasta el verso 15, donde dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero habla de un libro de la vida que quiere indicar de que hay personas que en ese momento van a alcanzar salvación también. ¿Quiénes son? Son personas que estuvieron en el milenio y que creyeron en Jesús en el milenio, en el gobierno de Jesús, y ellos van a alcanzar de alguna manera una salvación de parte de Dios. Es lo que dice también
en el verso 13, 12, 13 de Daniel dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Así que los santos, todos los del Antiguo Testamento, todos esos santos también tendrán una resurrección al final de los tiempos. Se habla de que serán resucitados juntamente en lo que tiene que ver con los mártires de Apocalipsis 20, donde entrarán a ser parte del milenio, ya que el Señor le prometió a David y a Israel que ellos gobernarían y reinarían en la tierra, y se cumple esa promesa en el milenio, en esos 1000 años. Así que Dios va a cumplir esa promesa y muchos serán levantados para entrar en ese lugar de bendición. Oseas también nos habla en el capítulo 12, en el verso 14, dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Ya hablé del Hades y el Seol en la anterior reflexión, donde decía que es un lugar donde está dividido en dos secciones: el Abadón, donde están sufriendo, donde ya empiezan a sufrir los que murieron sin obedecer la palabra de Dios, pero también está el lugar de consuelo o el seno de Abraham, y allá las personas son conscientes. San Lucas en el capítulo 16, en el verso 19, si no, lo invito a ver la reflexión anterior. Eso podemos decir nosotros de las resurrecciones. Así que hay esperanza. Hay esperanza para los que mueren en Cristo. Serán resucitados con cuerpos gloriosos, pero también los que no obedecieron igual serán levantados con un cuerpo diferente de por sí, porque los que van a ir al lago de fuego serán inmortales también, porque van a estar sufriendo día y noche por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios. Estarán allí en ese lugar. Así que yo quiero dejarle con esta reflexión. Le invito a que lea los textos que le he dejado. Posteriormente podemos profundizar un poco más en lo que tiene que ver con las características específicas de los resucitados y cómo serán sus funciones, sus delegaciones también en el reinado milenial y sus posiciones allí en ese lugar. Dios le bendiga, saludo en el nombre del Señor Jesús. Lo invito a ver las reflexiones que se las dejaré por ahí. Dios le bendiga, saludo en el nombre del Señor. Comparta estas reflexiones, bendice la vida de un amigo, la vida de un vecino. Dios le bendiga.